Bienvenidos amigos a esta reflexión del día de hoy. Como siempre, un saludo fraterno y cordial a todos los que nos ven a esta hora. Gracias por acompañarnos. Hoy es lunes. Espero que la reflexión de hoy les guste, les llame la atención. Voy a decir cosas impresionantes, terribles. Voy a decir cosas terribles en el día de hoy, en lo que está escrito en la palabra de Dios. Pero también voy a tener un análisis sobre el tema de Venezuela, sobre este evangelio. No queriendo decir que porque lo esté diciendo yo, eso sea verdad. Pero la palabra de Dios sí dice algo muy parecido. Pero, vuelvo y repito, si yo digo algo sobre Venezuela, son conjeturas mías, porque eso no está escrito en la Biblia. Pero lo que sí está escrito en la Biblia son cosas parecidas a lo que yo voy a decir. Por lo tanto, ustedes entran dentro del análisis de que ustedes reflexionen y piensen si hay algo de verdad o no en lo que estoy diciendo. Por eso hoy les voy a pedir el favor, como todos los días, ojalá escuchen la palabra de Dios y no endurezcan su corazón, sino que por el contrario sean dóciles a escucharla. Hay una cosa terrible que nos pasa a nosotros los seres humanos. Cuando estamos contentos, felices, todo nos va bien, todo es prosperidad, nos olvidamos de Dios, nos olvidamos de Dios. Creemos que Dios no es importante, creemos que nuestras manos son las que han fructificado todo lo que tenemos alrededor, como Federico Nietzsche lo decía. Pero cuando estamos faltos y escasos y necesitamos, ahí sí nos acordamos de Dios, porque ya vemos que realmente lo que nosotros fabricábamos con nuestras manos eran cosas de Dios, sino que nosotros nos hemos olvidado. Vamos a persignarnos, muchachos, en el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. Vamos a leer el libro de Jeremías 13, 1-11. Jeremías vivió 500, 600 años antes de Cristo. Jeremías va a profetizar sobre la destrucción de Jerusalén. Jeremías le va a llamar la atención a los reyes de esa época lo que les va a pasar si no obedecen a Dios. Jeremías 13 del 1 al 11. El pueblo será como ese cinturón que ya no sirve para nada. Así me dijo el Señor: vete y cómprate un cinturón de lino y rodéate con él la cintura, pero que no toque el agua. Me compré el cinturón, según me lo mandó el Señor, y me lo ceñí. Me volvió a hablar el Señor: torna el cinturón que has comprado y lleva ceñido. Levántate y ve al río Éufrates y escóndelo allí entre las hendiduras de las piedras. Fui y lo escondí en el Éufrates, según me había mandado el Señor. Pasados muchos días me dijo el Señor: levántate, vete al río Éufrates y recoge el cinturón que te mandé esconder allí. Fui al Éufrates, cavé y recogí el cinturón del sitio donde lo había escondido. Estaba estropeado, no servía para nada. Entonces me vino la siguiente palabra del Señor. Así dice el Señor: de este modo consumiré la soberbia de Judá, la gran soberbia de Jerusalén. Este pueblo malvado que se niega a escuchar mis palabras, que se comporta con corazón obstinado y sigue a dioses extranjeros para rendirles culto y adoración, será como ese cinturón que ya no sirve para nada. Como se adhiere el cinturón a la cintura del hombre, así me adherí la casa de Judá y la casa de Israel, oráculo del Señor, para que ellas fueran mi pueblo, mi fama, mi alabanza, mi ornamento. Pero no me escucharon. Palabra de Dios. Te alabamos a ti, Señor Jesús. Escucharon la historia. Jeremías es un profeta que Dios ha escogido desde el vientre de la madre. Jeremías no quería ser profeta, pero Dios le dijo: no, tú vas a ser profeta, vas a ir a predicar todo lo que yo te diga. Y él dice: pero ¿cómo lo voy a ir a predicar, a profetizar, si yo solamente soy un niño? Y Dios le dice: no digas que eres un niño, usted va a ir a hablar lo que yo te mande. Y tocó la boca de Jeremías para que profetizara todo lo que el Señor le mandaba.
Y Jeremías lo único que hablaba era cosas de Dios, profetizaba. Y cada vez que iba al rey de Jerusalén a profetizar: si ustedes no se arrepienten de sus pecados, Dios los va a castigar. Si ustedes no obedecen la palabra de Dios, Dios los va a castigar. Esos sacrificios de animales y de becerros y de toros encebados, al Señor esa sangre ya le huele maluco. Ya no quiere sacrificios. Lo que el Señor quiere es un corazón humillado y arrepentido y que regrese al Señor. Pero ustedes son casa de dura cerviz. Y por eso aquí le da una enseñanza a Jeremías. Jeremías, ve y compra un cinturón, cíñetelo, pero que no lo toque el agua. Después de habértelo ceñido y que no toque el agua, ve y entiérralo en el Éufrates, por allá, escóndelo en las piedras. Y Jeremías obedece, hace todo lo que el Señor le dice, va y lo esconde, compró el cinturón, va y lo esconde en el río Éufrates. Y pasados los días dice que él fue y el Señor le dijo que fuera por él. Y vio que el cinturón estaba todo estropeado, que ya no servía absolutamente para nada. Entonces aquí viene la enseñanza que es mía, comparándola con Venezuela. Comparándola con Venezuela, porque ayer que me dijeron que Maduro ganó, yo no pensaba sino en Dios. ¿Cuál va a ser tu voluntad, Señor, en las elecciones de Venezuela? ¿Cuál va a ser tu voluntad, Señor? Y el pueblo salió animado a votar de Venezuela, salió animado. Pero vimos en las horas de la noche, 11 de la noche, cuando sale ese caballero del CNE a decir que ganó Maduro. E inmediatamente se da uno cuenta que hay una corrupción impresionante en Venezuela, incapaz de ser retirada, de ser destruida. Una corrupción de la cosa más impresionante. Pero entonces la pregunta que yo me hacía, pero Señor, ¿tú de qué lado estás? ¿Por qué no me respondes? Y resulta que hoy me está respondiendo. ¿Y cómo nos responde el Señor? Esto lo vamos a aplicar como si fuera para Venezuela. Así dice el Señor: de este modo consumiré la soberbia de Venezuela, la gran soberbia de Jerusalén. Este pueblo malvado que se niega a escuchar mis palabras, que se comportan con corazón obstinado y sigue a dioses extranjeros para rendirles culto y adoración. Y se han inventado estos muchachos de venezolanos el Padre Nuestro a Chávez. Y han han creado un ídolo al expresidente Chávez muerto. Dicen que Chávez es un dios, que Chávez es Dios y que él ha venido a salvar a Venezuela. Y le inventaron un Padre Nuestro dedicado a Chávez. Y se inventaron, ya no adoran la Iglesia Católica, sino que allá buscan hechizos, hechiceros y hechiceras para que predique allá la palabra y que sea referente a Chávez. Y ese tema de idolatría, Dios lo castiga. Aquí está diciendo, por eso les dije, es la palabra de César Arias la que está haciendo la comparación con Venezuela. Pero qué tan parecido es ese pueblo de Jerusalén de ese tiempo a este pueblo de Venezuela en este tiempo. Se crearon ídolos falsos, dioses para ellos celebrar y consagrar. Así dice el Señor: de este modo consumiré la soberbia de Judá, la gran soberbia de Jerusalén. Este pueblo malvado que se niega a escuchar mis palabras, que se comporta con corazón obstinado y sigue a dioses extranjeros. Imagínense creer que el expresidente Chávez es un dios
y lo idolatran allá como un Dios, que hasta le inventaron un Padre Nuestro, para rendirles culto y adoración. Será como ese cinturón que ya no sirve para nada, como se adhiere el cinturón a la cintura del hombre. Así me adherí a la casa de Venezuela y la casa de Israel, oráculo del Señor, para que ellas fueran mi pueblo, mi fama, mi alabanza, mi ornamento. Pero no me escucharon. No me escucharon. ¿Sabe cuántos años castigó Dios a Jerusalén? 70 años. 70 años. Como ese rey no se quiso arrepentir de lo que decía Jeremías, y antes por el contrario castigaban a Jeremías, entró Nabucodonosor a esa tierra y esclavizó a ese pueblo, todo el pueblo, a las mujeres y los niños, a los reyes, a los ricos, a todos los esclavizó y se los llevó para Babilonia. Y durante 70 años fueron esclavos de Babilonia, ese pueblo de Jerusalén. Esto que estoy diciendo son palabras mías, lo que voy a decir. Venezuela lleva 25 años. Lleva 25 años. Y parece ser que más 6 que le van a tocar nuevamente a este presidente loco, serían 31. Jeremías durante 70 años castigó. Durante 70 años Dios castigó a Jerusalén. Y uno hace esa comparación. Dios mío, ¿será que tú vas a castigar a Venezuela durante tanto tiempo? ¿Vas a permitir, Señor, que ese pueblo de Venezuela sufra? No son todos, Señor, no son todos. Son unos cuantos que tienen el poder, Señor. ¿Por qué castigar a todo el pueblo? ¿Cuántos de ese pueblo merecen tu castigo y cuántos merecen tu misericordia? Y sin embargo hoy encuentro en esta escritura una semejanza a lo que le está pasando a Venezuela, casi como si Dios mismo me estuviera contestando mi interrogante. Lectura Salmo, Deuteronomio 32, 18, 19, 20, 21. Despreciaste a la roca que te engendró. Y todo este evangelio de hoy va a ser referente a Venezuela, voy a decirlo así, todo va a ser referente a Venezuela. Despreciaste a la roca que te engendró y olvidaste al Dios que te dio a luz. Lo vio el Señor e irritado rechazó a sus hijos e hijas. Pensando, les esconderé mi rostro y veré en qué acaban, porque son una generación depravada, unos hijos desleales. Ellos me han dado celos con un Dios ilusorio, me han irritado con ídolos vacíos, pues yo les daré celos con un pueblo ilusorio, los irritaré con una nación fatua. Despreciaste a la roca que te engendró. Palabra de Dios, te alabamos a ti, Señor Jesús. Esto le cae como anillo al dedo a ese pueblo venezolano, de una manera impresionante. ¿Qué es lo más terrible que nos puede pasar a nosotros, muchachos? Ojalá ustedes escuchen la palabra de Dios. Que Dios esconda su rostro. Y aquí dice que escondí mi rostro a esas personas. Dios no interviene sobre Venezuela. Dios guarda silencio. No hace nada por Venezuela. No es que Dios esté a favor de Maduro. Bien lo sabe él que no. Pero Dios no interviene para auxiliar a Venezuela. Lo ha dejado al libre albedrío, a sus enseñanzas, y se vendrán cosas peores, porque decía Maduro en sus alocuciones que iba a adoctrinar a todo el pueblo de Venezuela al misticismo de Chávez. Lo iba a adoctrinar, o sea que de ahora en adelante se van a venir cosas peores para Venezuela en adoctrinamiento a favor del Dios Chávez. Y ese pueblo rebelde, ese pueblo rebelde no va a escuchar más a Dios.
sino que van a escuchar a Maduro y todas sus enseñanzas hechiceras. Es una cosa terrible lo que se le viene a Venezuela en estos 6 años. Pensando les esconderé mi rostro y veré en qué acaban, porque son una generación depravada, unos hijos desleales. Ellos me han dado celos con un Dios Chávez, ilusorio, me han irritado con ídolos vacíos, pues yo les daré celos con un pueblo ilusorio, los irritaré con una nación fatua. Bendito sea Dios, si esto que yo estoy diciendo fuese la verdad y de la manera como lo estoy diciendo tuviese razón. Evangelio no dice de quién es. Creo que tú eres el Cristo, el Hijo de Dios. En aquel tiempo muchos judíos habían ido a ver a Marta y a María para darles el pésame por su hermano. Cuando Marta se enteró de que llegaba Jesús, salió a su encuentro, mientras María se quedó en casa. Y dijo Marta a Jesús: Señor, si hubieras estado aquí no habría muerto mi hermano, pero aún ahora sé que todo lo que pidas a Dios, Dios te lo concederá. Jesús le dijo: tu hermano resucitará. Marta respondió: sé que resucitará en la resurrección en el último día. Jesús le dijo: yo soy la resurrección y la vida. El que cree en mí, aunque haya muerto, vivirá. Y el que está vivo y cree en mí, no morirá para siempre. ¿Crees esto? Ella le contestó: sí, Señor. Yo creo que tú eres el Cristo, el Hijo de Dios, el que tenía que venir al mundo. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. La historia de Marta y María. ¿Quién es Marta y María? Son hermanas de Lázaro. Lázaro era un gran amigo de Jesús. Y Marta y Jesús iba mucho a visitar a estas personitas, a esta familia. Eran muy amigos, Lázaro, Marta y María. Recordemos por qué eran tan amigos. Porque María mantenía como que enamorado de Jesús, María. Y entonces hay un pasaje bíblico donde Jesús va y los visita y María se sienta a los pies de Jesús a escuchar todas esas historias hermosas y todas esas enseñanzas hermosas que Jesús está pronunciando. Mientras que Marta está muy preocupada por los quehaceres de la casa. Y entonces va a la cocina, barre y trapea y hace todo lo que tenga que hacer. Y entonces está muy ocupada porque ella quiere atender bien a Jesús. Y entonces va y le dice a Jesús: Jesús, ¿no te importa que María esté ahí sentada a los pies tuyos, habiendo tanta cosa para hacer? Dile a María que me eche una manita, que me ayude. Y ahí es donde viene esa frase famosa que jamás se me olvidará: Marta, Marta, andas preocupada por los quehaceres de la casa, pero una sola cosa es importante, y María la escogió, y nadie se la podrá arrebatar. María hizo lo que el Señor quería, que escuchásemos la palabra de Dios y la tuviésemos en cuenta. Que los quehaceres de la casa y del mundo no son importantes. Las cosas verdaderamente importantes son estar con Dios, permanecer con Dios, escuchar a Dios. Eso es lo verdaderamente importante. Y María ha escogido la mejor de las partes. Ahora, Lázaro se muere. Y cuando muere, recordemos ese pasaje bíblico, mandan a decirle a Jesús que Lázaro está muy grave, que vaya y lo cure. Y Jesús dice: sí, voy a ir, pero primero tengo que ir por allí. Y 3 días después dice: ahora sí es tiempo de ir donde Lázaro. Y cuando va donde Lázaro, ya Lázaro había muerto. Porque todo tiene un sentido, una razón de ser. Lázaro tenía una razón de ser. Él tenía que morir para poder mostrar la gloria de Dios en lo que Jesús iba a hacer aquí. Y aquí viene ya el pasaje bíblico tan lindo. Llega Jesús a esa casa y quien sale a recibirlo antes de que llegue a la casa es Marta. Y Marta le dice frases tan bonitas: si hubieras estado aquí,
Lázaro estaría vivo. Marta y María para darle el pésame por su hermano. Cuando Marta se enteró de que llegaba Jesús, salió al encuentro, mientras María se quedó en casa y dijo a Marta: Jesús, Señor, si hubieras estado aquí, no habría muerto mi hermano. Pero aún ahora sé que todo lo que tú pidas a Dios, Dios te lo concederá. Si hubieras estado aquí, voy a seguir aplicando esto a Venezuela. Si Dios hubiera estado en Venezuela, en ese pueblo, en toda su gente, Dios habría ayudado a Venezuela. Dios lo hubiera sacado de ese sitio donde está en la actualidad. Pero ese pueblo, casa rebelde, no están con Dios. No puedo decir que todos los venezolanos, porque sería una mentira, pero muchos venezolanos prefirieron adorar al Dios Chávez que volver su rostro hacia Jesucristo, y prefieren adorar a Maduro con todas sus estupideces que volver su rostro a Dios. Y por eso dice acá Marta: si hubieras estado aquí, mi hermano no hubiera muerto. A lo mejor si Dios hubiera estado allá, Maduro no hubiera ganado. Pero ese pueblo es un pueblo obstinado. No vuelcan sus ojos a Dios, y Dios los castiga. Y dice así: Jesús le dijo: tu hermano resucitará. Marta respondió: sé que resucitará en la resurrección en el último día. Y Jesús le dijo: yo soy la resurrección y la vida. El que cree en mí, aunque haya muerto, vivirá. Y este es el mensaje para ese pueblo venezolano. Un corazón humillado y arrepentido, Dios no lo desprecia. Venezuela tiene que agachar la cabeza, humillarse ante Dios, pedir perdón, como lo hizo ese pueblo de Nínive. Nínive iba a ser arrasado, iba a ser destruido, iba a ser aniquilado. Y así se lo hizo saber Jonás a ese pueblo. Si ustedes en 40 días no se arrepienten, Dios vendrá y destruirá este pueblo. Y esos hombres que, escuchando al profeta Jonás, dijeron, incluyendo el rey, dijeron: ¿cómo? Ese Dios de Israel nos va a destruir. No podemos permitirlo. Hagamos lo que dice Jonás, arrepintámonos de nuestros pecados, agachemos la cabeza, vistámonos de sayal, echémonos ceniza encima, quitémonos todas nuestras alhajas, nuestro oro y todo lo que nos hace ver como soberbios y prepotentes, y humillémonos a Dios. Y esa humillación fue la que hizo que Dios no destruyera a Nínive. Eso es lo que hoy Dios también nos está diciendo, que esa casa rebelde de Venezuela va a tener que aprender a humillarse ante Dios, a aprender a escuchar a Dios, y va a tener que desobedecer a Maduro y a esas ideas locas de que Chávez es un Dios y que hay que idolatrarlo, porque mientras Venezuela siga en esa actitud obstinada, Dios no hará nada. Y por eso dice acá que si creen en Dios y le obedecen a Dios, Dios los resucitará de su situación en la que están viviendo. Y la vida, el que cree en mí, aunque haya muerto, vivirá. Y el que está vivo y cree en mí, no morirá para siempre. ¿Crees esto? Ella le contestó: sí, Señor, yo creo que tú eres el Cristo, el Hijo de Dios, el que tenía que venir al mundo. Si Venezuela no cambia esa actitud de soberbia y prepotencia hacia un Maduro, hacia un ídolo que se llama Chávez, un Dios falso, Venezuela va a seguir pasando por esta una y otra vez y otra vez. Vuelvo y repito, estas son palabras mías adecuadas a este texto sobre Venezuela. No quiere decir con todo lo que estoy diciendo que sea así, pero que me late que eso mismo que le pasó a Jerusalén,
en su tiempo, hace 600 años antes de Cristo, le está pasando a Venezuela en este tiempo, por no arrodillarse, por no someterse, por no creer en el Evangelio y convertirse. Espero que ustedes hayan escuchado este mensaje. A algunos les parecerá lógico, a otros les parecerá ilógico, pero de todas maneras yo lo quería decir y así lo dijo. Al que le gustó, le agradezco. Al que no le gustó, me disculpa. Que Dios te bendiga, que Dios nos bendiga donde quiera que todos estemos.